Se llama Rodrigo de Armas. A Rodri, lo conocimos hace 5 años cuando Social Lab estaba empezando acá en Uruguay. Y él estaba empezando a dar sus primeros pasos y también Social Lab. Rodrigo es estudiante de ingeniería, es cofundador de una empresa social que se llama Uy Robot, y lo que hacen es brindar cursos y talleres de robótica para niños, niñas, adolescentes y también adultos. Además de dar esos talleres y de tener un foco en la educación, desarrollan y venden robots. Y hacen robots que sean para todos. De hecho, su último desarrollo es para niños en edad, ni siquiera sabiendo leer y escribir, puedan armar su propio robot. Rodri, cuando estés listo, todo tuyo Bueno, el escenario. estoy. Excelente. Comparto pantalla. Bien, ahí se ve. Perfecto, arranco entonces. Bueno, buenos días, como ya dijo Ale, mi nombre es Rodrigo de Armas, y bueno, lo que les voy a contar en estos minutos es un poco lo que ha sido la historia de mi vida, en realidad, en los últimos años. Primero que nada, contarles que soy de una ciudad que se llama Tarariras, que es una ciudad en el departamento de Colonia, que tiene unos 7.000 habitantes, una ciudad bastante pequeña, típica del interior del país. Ahí nací y bueno, mi madre cuando tenía 5 años, entiendo que viéndolo desde ahora fue una visionaria, ya que me empezó a mandar a clases de programación. Sí, hay una organización en Colonia que se llama la Escuela del Hogar, donde enseñan diferentes oficios, costura, cocina, y había clases de programación, ahí empecé ahí. Ese fue mi comienzo en este tema de la programación. Y una de las cosas que pasaba era que en mi casa desarmaba todo lo que tenía alrededor, ¿sí? Tuve unos cuantos encontronazos en cuanto a eso, sacaba motores, luces, todo lo que podía de aparatos electrónicos para armar y desarmar cosas. Así fue como arranqué cuando era bastante niño. Luego tuve un pasaje por la escuela y por el liceo bastante normal, ¿sí? Con altos y bajos como todo el mundo, pero nada que destacar. Y en 2008 arranqué Facultad de Ingeniería. ¿Sí? Esa mole gris. Arranqué, empecé a estudiar, durante el primer año me fue bastante mal, no salvé ninguna materia, estuve siempre con ganas de volver a mi ciudad, fue un choque bastante importante, hasta que de a poquito me empecé a involucrar un poco más con la facultad, juntarme un poco más con la gente de la facultad y de la universidad que estaba trabajando en diferentes proyectos. Ahí descubrí un proyecto en 2009, eso sería en mi segundo año de facultad, descubrí un proyecto que se llama Flor de Ceibo. Ese proyecto buscaba estudiar el impacto que estaba teniendo el Plan Ceibal en Uruguay. Sí, ahí fue mi primer contacto con la parte social. Estuvimos trabajando en escuelas de un montón de contextos distintos, contextos bastante críticos, ¿sí? Y eso me dio como una nueva perspectiva de Montevideo, ¿sí? De la sociedad, de las diferencias que había. Entonces, desde ese momento, empecé como a ver que lo que yo estaba estudiando por un lado podía ser aplicado y servía en un contexto más social. Seguí con este proyecto por un año más y ahí también descubrí el evento Sumo.uy. El evento Sumo.uy es un evento de robótica que se desarrolla en Facultad de Ingeniería, que lo organiza el grupo MINA, que es el grupo que se encarga de estudiar sobre robótica, inteligencia artificial y redes. Competí en el primer año que estuve y bueno, desde el primer momento me recibió ese grupo de investigación me recibió de brazos abiertos, tanto que al poquito tiempo estuve trabajando con ellos, ¿sí? Empecé a trabajar, desarrollamos un robot que se llama el robot Butiá, que alguno tal vez que ya lo
lo conoce, o si no se ve ahí en la imagen que está al fondo a la izquierda, ¿sí? Ese robot es un robot de bajo costo, construido en Uruguay, que utiliza las ceibalitas como parte de su estructura, ¿sí? Y que con eso nos permitió salir a dar talleres de robótica a niños. Ahí fue que surgió un momento, el cual creo que ahí fue como el clic, el quiebre en lo que yo venía haciendo, si bien me gustaba muchísimo lo que hacía. Cuando fui y di el primer taller de robótica para niños, y vi a niños entender ciertos conceptos, como el concepto de variable o el concepto de condicionales, que sí, el robot veía tal cosa con un sensor, tenía que hacer tal cosa o tal otra. Cuando vi que ellos lograron entender ese concepto tan abstracto, nada, vi esas caras y fue lo que me cambió y dije, bueno, esto es lo que quiero hacer de acá en más. Entonces ahí fue el punto en el cual yo me empecé a dedicar 100% a esto. Trabajé en ese proyecto durante 4 años, en un momento se terminó la financiación del proyecto y bueno, básicamente me quedé sin trabajo, tuve que salir a buscar otro trabajo que me permitiera hacer lo que seguía haciendo, no encontré y estuve trabajando 1 año en una empresa de desarrollo de software, una empresa genial, agradecido por todo lo que me dieron en esa empresa, pero no era lo que yo realmente quería hacer. Y bueno, estaba ahí como latente el tema de la programación, de la robótica, de llegar a los niños. Entonces, un día vi un llamado en Socialab, un llamado de una preincubación, y se le mando esa noticia, era una noticia en una página web, se le mando el link a una amiga, che, mirá, esto que están haciendo acá, vos que sos emprendedora, que no sé qué, te puede llegar a servir. A lo que ella me contesta, no, mirá, es lo que vos querés hacer. Me estás diciendo de hace meses que querés hacer algo social, algo con los niños. Y bueno, ahí fue que me presenté junto con John Pereira, nos presentamos a este llamado. John había sido parte también del equipo que trabajó conmigo en facultad. Y bueno, ambos nos asociamos para presentarnos a este llamado, quedamos seleccionados y de ahí surgió UiRobot. Esto fue en septiembre de 2014. Ahora, ninguno de los dos, o sea, entramos al mundo del emprendedurismo y ninguno de los dos teníamos ni idea de qué era emprender, no teníamos ni idea de qué eran las incubadoras, las aceleradoras, el capital semilla, ningún concepto de estos que están relacionados con todo lo que es el emprendedurismo. Así que bueno, ahí recibimos una mano muy grande de toda la gente de Socialab, que nos permitió armar un primer modelo de negocios, nos permitió presentarnos a una incubadora, nos permitió crecer, básicamente. Recibimos capital semilla de ANI, y bueno, desde el 2014 hasta hoy, la empresa ha ido creciendo. Ha sido un montón de prueba y error, hemos diagramado un montón de líneas de negocio distintas, algunas han funcionado, algunas no, pero bueno, al día de hoy tenemos oficinas acá en Montevideo y en Costa Rica, somos 6 personas que viven directamente del trabajo que se hace en UiRobot acá en Uruguay, y 2 personas en Costa Rica. Bien, en esto no todos los tiempos han sido buenos, ¿sí? Hemos tenido que enfrentar un montón de cambios, de decisiones, pero hemos ido creciendo poco a poco, como les decía. Por ejemplo, el abrir una oficina en Costa Rica nos ha llevado a cambiar muchísimo la modalidad de trabajo. Esto que hoy en día, por esta situación mundial, es bastante común, de reuniones por Zoom todo el día, de mucho trabajo a distancia, nosotros lo tuvimos que aprender a hacer para poder funcionar en ambos países, planificación del trabajo con 2 realidades económicas totalmente distintas, como son la de estos 2 países. Y bueno, y también aprendiendo entre nosotros a trabajar. Nosotros habíamos estado trabajando casi 4 años, uno al lado del otro, en un escritorio pegado al otro. Entonces, el estar todo el día, el lenguaje corporal, el estar alrededor, eso se vio afectado. Y bueno, y te hace replantearte y repensar y tratar de desarrollarlo de otra manera.
Cuando creamos iRobot yo tenía una idea bastante ilusa de lo que era emprender, como les contaba, y creía que como iba a tener mi empresa, iba a poder hacer todo lo que yo quería, iba a poder tener más tiempo libre, iba a ser todo un camino divino en el cual siempre íbamos a estar ganando, ayudando a la gente, haciendo todo precioso, y bueno, y no es tan así. Esa es una de las cosas que se fue aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Es algo que te lleva, o sea, el emprender es algo que te lleva 24 horas al día y tiene como los dos puntos más distantes. ¿Sí? Cuando las cosas van mal, a uno le afectan demasiado, entonces son muy mal, pero cuando las cosas bien, a uno le afectan muchísimo, entonces son muy buenas las cosas que te afectan. No sé, tener que despedir gente con la que estuviste trabajando porque se terminó un trabajo o porque la situación cambió, el tener que atrasar pagos porque tus clientes no te pagan, todo ese tipo de cosas son las cosas malas. Pero después cuando también tenés los momentos buenos, como le decía, que bueno, cuando ves que un niño entiende lo que le estás enseñando, que ves que aprenden, que lo ves, te lo cruzás a los 2 o 3 años o al año y te dice, profe, ahora voy a estudiar robótica o voy a estudiar programación o voy a estudiar alguna carrera relacionada con ciencias porque conoció lo que era gracias a lo que uno hace, eso es extremadamente gratificante. Y esa es una de las partes que yo no la cambiaría por nada. Hay algunas imágenes de lo que son los talleres, de lo que les contaba de las caras de esos niños cuando logran entender ciertos conceptos, que es parte de lo que hoy me hace hacer lo que hago. ¿Sí? Yo empecé a estudiar robótica cuando tenía 20 años y ahora estamos teniendo niños que con 5 años ya están aprendiendo conceptos de programación, de inteligencia artificial, de robótica. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que serán capaces de hacer estos niños en unos 10, 15 años? Gracias.